Hermanos, sean bienvenidos. Vamos a pasar al tema de esta mañana. También le doy la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan por el canal y siguen las enseñanzas a través de ese medio. Sean bienvenidos, hermanos. Después de haber alabado a nuestro Dios y gozarnos en su presencia, pues vamos a alimentarnos de su palabra, hermanos, ya que su palabra pues tiene poder para sobreedificarnos, para hacernos crecer en salvación, como dice el apóstol Pedro en su capítulo 2, que decíamos como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, hermanos, para que por ella crezcáis para salvación. Si habemos gustado la benignidad del Señor. Entonces, hermanos, el día de hoy, si tú realmente deseas esa leche espiritual, deseas que Dios te hable, quieres que Él ministre tu vida, quieres que Él te siga guiando, hoy es la oportunidad, hermano. Hoy es la oportunidad, querido amigo, querido hermano que nos acompañas y querido amigo que nos acompañas también. Hoy es la oportunidad. Pero pues vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos y sea Él el que nos ministre, hermanos. Vamos a orar en tu lugar, inclina tu rostro, vamos a pedirle a Dios. Padre, queremos acercarnos en el nombre de tu Hijo, Señor, aquel que nos abrió camino, Señor, a través del velo. Y esto fue por su sacrificio, Señor. Por su sangre, Señor, podemos acercarnos a ti, Señor. Queremos pedirte de tu Espíritu para que sea el que nos ministre, abra nuestro entendimiento, quite toda distracción, Señor, todo sueño, aun todo pendiente, Señor, allá afuera, Dios. Y nos podamos concentrar en tu palabra, Señor, en lo que tú quieres hablarnos, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a oír con fe, Señor, para poder conocer más tu persona, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, el domingo pasado vimos un tema que tuvo que ver con la relación que tienen los maridos con sus esposas, pero no solamente eso, hermanos, sino también la importancia de entender qué es la sujeción, qué es el sometimiento, ¿sí? Veíamos que como ciudadanos, como extranjeros y peregrinos, nos tenemos que someter o sujetar a las autoridades. Vemos que aquellos que son empleados, que son siervos, que tienen amos terrenales, pues tienen que sujetarse a sus amos con todo respeto, no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. También vimos que los jóvenes dentro de la iglesia, en sus hogares, tienen que someterse a los ancianos, tienen que someterse a sus padres. Y el punto importante es que aquellos que son cabeza de hogar, aquellos esposos, maridos, tienen que someterse a su cabeza, que es Cristo Jesús. Así también como las esposas deben de ser sumisas, sujetas a sus maridos, ¿sí? Y esto pues está, hermanos, con armonía con la palabra de Dios, ¿sí? Haciendo esto, siguiendo estas instrucciones, pues estamos de acuerdo con la palabra de Dios, hermanos. Yo creo que todos estamos aquí para oír con fe, pero también para poner por obra, para guardar la palabra de Dios, retenerla, y con esas dos palabras implica obedecerla, hermano, confiando en que Dios nos va a ayudar, ¿sí? El tema de hoy, pues, también va a hablar a los esposos, a los maridos, aquellos que estamos casados, tenemos esposas. Dios quiere hablarte a ti, varón. Dios quiere hablarte a ti, ¿sí? En lo personal. Tómalo como algo personal. Tómalo como algo de parte de Dios. Tómalo como si Dios estuviera hablándote a ti en lo personal. Y a ti, querida hermana, que eres esposa, que tienes marido, también tómalo como algo personal. Que veas la grande responsabilidad también que tiene tu esposo sobre tu vida y puedas tú también cumplir el papel como ayuda idónea ante todas estas responsabilidades que tienen los maridos.
Y aquellas que no están casadas, aquellas que son madres solteras, ¿sí? También puedas tú, si tu anhelo es casarte, tu anhelo es tener un esposo de acuerdo al corazón de Dios, un padre para tus hijos de acuerdo al corazón de Dios, pues yo espero que esta enseñanza Dios te pueda hablar también, Dios pueda ministrar tu vida, puedas ir delante de Dios si tienes el deseo de casarte y poner estas cualidades o estas virtudes que Dios pide a los esposos para que puedan no solamente vivir sabiamente con ellas, sino a amarlas, aprender a amarlas. Como dice el apóstol Pedro en su epístola, 1 de Pedro 3:7, dice que vivamos sabiamente con nuestras esposas y vimos cómo hacerlo. Ahora, no solamente sabiamente, sino con amor. Aprender a amarlas. ¿Sí? Dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres como ¿quién? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella con un propósito, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Vemos el poder de la palabra, hermano. El poder de la palabra santifica, el poder de la palabra purifica, el poder de la palabra lava de toda inmundicia e impureza de la carne y del espíritu. Por el poder de la palabra, dice, con el fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Asimismo, maridos, deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo amó a la iglesia. ¿Qué palabras, hermanos? Palabra de Dios, hermanos, para nosotros, que somos esposos, que somos maridos, cabezas de hogar. Cuán grande responsabilidad, hermanos, tenemos delante de Dios. Y queridos hermanos, querido compañero, querido amigo que me escuchas por el internet, si tú tienes una esposa, si Dios te ha dado a ti a una mujer, mira, este es el mandamiento. Es el segundo mandamiento. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en este caso, si tú eres creyente, o estás buscando a Dios, o quieres conocer realmente a Dios, o conocer el verdadero amor, debes de amar a tu esposa. O sea, vamos a ver qué significa, cómo debemos amar a nuestras esposas bíblicamente. Así como el apóstol Pedro nos enseñó que cada marido debe vivir con sus esposas sabiamente y nos dio las instrucciones para hacerlo. ¿Cómo? Siendo comprensivo y atento con ellas, entendiendo que son frágiles, vasos frágiles, tanto físicamente como emocionalmente, ¿sí? Son frágiles y debemos de ser comprensivos y atentos. ¿Qué más? Tenerlas en estima como coherederas de la gracia, o sea, con respeto a nuestras esposas, ¿sí? Y debemos, por todos los medios, evitar los tratos impropios e injustos y no tratarlas con aspereza. Porque el esposo que trata a su esposa de esta manera va a obtener la gran desgracia de que sus oraciones y las bendiciones que Dios tiene preparado para él sean estorbadas. Por eso muchos hombres viven desanimados, viven sin fuerza, viven sin respuesta a las oraciones, viven sin visión. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Son ásperos con sus esposas, ¿sí? Tienen tratos injustos para con ellas, tienen tratos impropios, ¿sí? Entonces, pero si tú has entendido en tu corazón esto para con Dios y para con tu vida,
Si tú vives de esta manera, vas a aprender a vivir sabiamente con tu esposa. ¿Sí? No dice con tus hijos, ni con tu papá, ni con tu mamá, dice con tu esposa. Los hijos, tú dejaste a tu padre y a tu madre, te uniste a tu mujer para que los dos fueran una sola carne. Los hijos van a crecer, van a tomar sus propias decisiones, te van a dejar a ti y se van a unir ya sea a sus esposos o a sus esposas. Pero la que se va a quedar contigo hasta que la muerte los separe o hasta que venga Cristo es tu esposa. Tu esposa. Y si tú aplicas estas instrucciones, vas a aprender a vivir sabiamente con ella. Y ahorita vamos a entender qué es vivir amándolas. ¿Sí? Pablo exhorta a los maridos en su epístola a amar a sus mujeres. Así como Pedro exhorta a vivir con ellas sabiamente. ¿Sí? Y vimos cuál era la sabiduría de Dios, que era el temor a Él. El guardar sus mandamientos, el ponerlo por obra. Ahora, si tú le preguntas a cualquier esposo común o a lo mejor en tu trabajo le preguntas a uno que tiene esposa, le puedes decir, oye, ¿tú amas a tu esposa? Y yo creo que la respuesta que él te va a decir con seguridad, te va a decir, claro que sí, la amo. Por supuesto que la amo. Si no, no estuviera con ella. O si no, no la hubiera soportado todos estos años. De muchos es esa respuesta. Pero déjame decirte que este modo de contestar o esto que los esposos, la gran mayoría responde, ellos están expresando que el amor lo confunden con lo que sienten por ellas o lo que hacen por ellas en cuanto al cuidado o al trabajo o a la consideración. Piensan que eso es amarlas. El sentir bonito, piensan que eso es amarlas. El hacer cosas por ellas, piensan que eso es amarlas. Pero eso no es lo que nos da a entender la Escritura. La Escritura va más allá. La Escritura, cuando tú la entiendes en el corazón y la vives y la pones por obra, nos hace ver una mirada más profunda de lo que realmente significa amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor del cual habla el apóstol Pablo en Efesios 5:25 y Colosenses 3:19, ¿sí? Debemos de aprender a vivirlo, debemos de aprender a entenderlo, porque no es un amor llevado por sentimientos, ni un amor llevado por pasiones, ni un amor llevado por emociones. Esta clase de amor del cual habla la Biblia, del cual el esposo debe tener para su esposa, esa clase de amor se mide no por lo que uno siente, ni tampoco por lo que uno hace directamente por nuestras esposas. Más bien, para poder aprender a amar a nuestras esposas, como dice la palabra, esta clase de amor se mide, atención, se mide por el sacrificio de uno mismo. El sacrificio que tú haces por tu esposa. ¿Sí? Por el sacrificio que haces. Esta clase de amor, querido hermano, querido amigo, esta clase de amor solo puede venir conociendo a Jesús. Solo puede venir cuando Cristo habita en tu corazón. Cuando solo Jesús gobierna tu vida, tus pensamientos, tus emociones, tus deseos. Esa clase de amor viene de Jesús. Así podrás amar a tu esposa y entender qué es sacrificarte por ella. ¿Sí? Querido joven que me escuchas, querida jovencita que me escuchas, si tú algún día anhelas casarte, debes de tener bien en claro, querido joven, querida jovencita, o matrimonios jóvenes deben de tener bien en claro que el amor que nos dice la palabra de Dios
no es una emoción, no es un sentimiento. ¿Sabes por qué? Porque eso se acaba, eso se termina con el paso de los años. ¿Por qué crees tú que hay tantos matrimonios jóvenes, divorciados, separados? ¿Por qué tú crees que tantos matrimonios jóvenes o parejas jóvenes que se unen y el mito de la unión libre, donde no los lleva a un compromiso, donde no los lleva a una fidelidad, a una lealtad, no los lleva ni siquiera a pasar por aquí qué es el matrimonio o qué es el amar a tu esposa, a tu esposo? Es un pacto delante de Dios, que implica no solamente deseos y sentimientos y emociones. Claro que dentro del matrimonio hay eso. Claro que dentro del amor del esposo hacia la esposa hay eso. Claro que el amor de la esposa hacia su esposo hay eso. ¿Por qué? Porque el amor es el que lo sostiene. Pero ese no es el enfoque del verdadero amor. El enfoque del verdadero amor hacia tu esposa es: sacrifícate por ella. Pero ¿cómo le hago, hermano? Así como Cristo amó a su iglesia. Porque no se mide por lo que uno siente, ni tampoco se mide por lo que uno hace. La palabra de Dios nos dice que para poder probar y comprobar la voluntad de Dios debe haber un sacrificio, debe haber una negación. Aún ese es un principio de todo aquel que quiera ser discípulo de Cristo. Se debe de negar a sí mismo. ¿Sí? Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando Pablo había hablado allá en el capítulo 11 y 10 de Romanos, y había dicho que él también había orado por la salvación de Israel. Y le había expuesto a los creyentes romanos que por las misericordias de Dios, él iba a tener misericordia del quien quiera tener misericordia, y se iba a compadecer del que él se compadeciera. Porque no depende de aquel que quiere, ni del que corre, ni del que en determinado, sino que de Dios tiene misericordia. Y dice, por esas misericordias, dice, hermano, si tú quieres agradar a Dios y quieres comprobar su voluntad, preséntate tú como sacrificio vivo. Niégate a ti mismo. En santidad, dice. Porque la santidad cuesta, hermano. El poder amar a tu esposa es un sacrificio. ¿Sí? Es un sacrificio, hermano. Que solamente puede venir de alguien que te puede estar animando, que te pueda estar dando la gracia, ese motor que te impulsa a amar, porque tú fuiste amado también por medio del sacrificio. ¿Quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermano. Ahora definamos bíblicamente el amor para que podamos comenzar por ahí, hermanos. En el Nuevo Testamento, el idioma original en el que se escribió fue el griego, hermanos. Y de ahí voy a partir en ciertos significados. Hay 3 palabras diferentes en que se traducen por la palabra castellana, que es nuestro idioma, por amor. Una de ellas es eros, que significa amor en el sentido de pasión, en el sentido de sentimiento, en el sentido de deseo. Y de ahí proviene la palabra erótico. ¿Sí? Y esta clase de amor solo se basa en los sentimientos y los deseos que se experimentan, y la mayoría de las personas, porque sienten o desean o se apasionan con algo o con alguien del sexo opuesto, piensan y creen que ese es el verdadero amor, pero no es así. ¿Sí? Y esto solamente se da, por ejemplo, en la atracción hacia el sexo opuesto, se da en la intimidad, se da en el deber conyugal, y es lícito, Dios lo ha establecido dentro del matrimonio, ¿verdad? Pero esta no es la clase de amor de la cual Dios habla. De hecho, esta palabra nunca aparece en el Nuevo Testamento. Sin embargo,
Es el significado principal que las personas o la sociedad le da al amor. Otro, palabra filio, que significa amor en el sentido de afecto, ¿sí? De la preocupación humana. De esta palabra se deriva la palabra filantropía. Un filántropo que pues tiene cuidado de la gente, con sus propios bienes ayuda, abriga al desnudo, le da alimento al que necesita, abriga al huérfano, ¿verdad? Es un amor compasivo. Esta palabra se usa escasamente en el Nuevo Testamento. Escasamente, sí lo puede haber, pero escasamente. Por ejemplo, Hebreos 13 dice que permanezca el amor fraternal, ¿sí? Que haya esa fraternidad, esa compasión, consideración con tus hermanos, ¿sí? Y la palabra ágape, esa es la palabra griega que significa el amor que se mide por el sacrificio de uno mismo. Y esa es la clase de amor del cual Cristo dio a su iglesia. Y es de la cual los esposos deben de aprender para amar a sus esposas. Esa clase de amor es la que abunda en el Nuevo Testamento para describir el amor de Dios y el amor que Él mismo, por su Espíritu, engendra en el ser humano. Por ejemplo, esta clase de amor lo podemos ver en Juan 3:16. Porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito. Pero si tú ves el contexto de ese capítulo 3, vino a Jesús un erudito, una persona que conocía la ley de Dios, una persona importantísima, una persona que pertenecía al Sanedrín y que tomaba decisiones, que por ejemplo, si una mujer era encontrada en adulterio, tomaban decisiones y la apedreaban, aplicaban la ley. ¿Sí? Y cuando Cristo le muestra este pasaje, lo lleva al Antiguo Testamento, a Números 14, donde le dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así el Hijo del Hombre, dice, será levantado. Entonces cuando Nicodemo escuchaba eso, entonces él lo relacionó y pudo creer. El pueblo no merecía que Jehová les diera el medio para que pudieran ser sanados de la mordedura de la serpiente, tipo y figura del pecado en la vida de la persona. Y mucha gente murió, muchos israelitas murieron en aquel entonces, pero aquel que venía mordido por la serpiente y miraba a la serpiente de bronce, dice que era sanado, era salvado, tipo y figura de la representación de Cristo que fue levantado en la cruz, y todo aquel que en él creyere, dice, por el amor que Jehová puso el medio, dice, será salvo. No se perderá, sino tendrá vida eterna. Fíjate qué grande amor de nuestro Dios, que puso en sacrificio a su Hijo. A su Hijo. Es un amor sacrificial por nosotros. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Y muchas de las veces nuestras esposas nos ofenden o nos sentimos a veces molestos por ciertas cosas que ellas no hacen o que no nos parecen. Y como que les queremos demandar a ellas que me pida perdón y que me pida disculpas y que en determinado momento se humille. Pero no, el amor sacrificial va a arreglar el asunto, aunque ella haya tenido la situación la cual comenzó la discordia. Es un amor sacrificial. Y esta clase de amor es el que habla Juan 3:16. Pero también es el amor que Dios pone en el corazón del hombre para poder amar. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en quién? En nuestros corazones. Esa clase de amor para poder amar a nuestro prójimo, para poder amar a nuestras esposas, para poder amar a nuestros esposos, para poder amar a nuestros hijos. Esa es la clase de amor que Dios derrama en nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo, cuando tú te arrepientes, confías en Jesús, viene el don del Espíritu, habita en tu vida para guardar los mandamientos de Dios y darte esa clase de amor, enseñarte a amar.
¿sí? Enseñarte a amar sacrificialmente. Y después vivir una vida práctica. Todos conocemos 1 Corintios 13, que el amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, el amor no se envanece, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa clase de amor ágape es la que Dios manda a los esposos para amar a sus esposas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Como lo dice 1 de Juan 4:7. Nosotros no podemos dar algo que no tenemos, hermanos. No podemos darlo. Si no tenemos amor, no lo podemos dar. Y si no tenemos amor, no hemos conocido a Dios, porque Él es la fuente del amor. ¿Sí? Lo dice 1 de Juan 4:7. Amados, dice. Fíjate cómo se refiere el apóstol Juan a los cristianos, a los hermanos de aquel entonces. ¿Cómo les dice? Amados. ¿Sí? O sea, Dios nos amó tanto cuando no lo merecíamos. Dice, amados. Amémonos unos a otros, dice. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha conocido a Dios, es nacido de Dios y conoce ¿a quién? A Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos hacia nuestras esposas. Ahora, ¿cuál es el fundamento espiritual del orden divino de Dios? Bueno, el orden espiritual de este orden, ¿sí?, es el amor sacrificial y la autoridad. Cuando nosotros hablamos de autoridad y dejamos de lado el amor, podemos decir de la siguiente manera: muchos esposos y padres colocados en autoridad sobre sus esposas e hijos. Quizás esto, querido varón, te suene muy favorecido. Comienzas a decir, bueno, pues yo soy el dueño de mi casa, yo soy el que trabajo, ustedes me tienen que obedecer, tú te tienes que sujetar a mí, ¿sí? Yo gobierno aquí mi casa, soy el dueño y Señor. Podría decirse que le favorece eso al esposo como autoridad, pero está dejando de un lado el amor. Déjame decirte que pensar de esa manera es tener una mirada muy corta. Una mirada muy corta. Solo entre el espejo y tú, y te miras a ti mismo. Siendo egoísta. ¿Sí? Por esto muchos esposos se frustran porque no saben amar a sus esposas. Este orden de autoridad va más allá. Es una mirada muy profunda, de la cual Dios quiere que aprendamos a mirar bien. Pues la autoridad divina dada al esposo y padre está modelada sobre la persona de Cristo. ¿Sí? De cómo vives. Si vives como Cristo, o vives como el mundo, o vives como el mismo diablo. ¿Sí? Mas vosotros, dice Pablo, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. ¿De quién aprendemos? De Cristo. ¿Y cómo podemos amar a nuestras esposas? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un amor sacrificial, no condicional, sino sacrificial. Un amor incondicional. Querido hermano, querido amigo, ¿cuántas veces has condicionado a tu esposa? Directamente o indirectamente. ¿Cuántas veces? Si hoy Dios te lo muestra, arrepiéntete, pídele perdón. Porque es algo grave. Le estás condicionando para poder amarla. Y no, el verdadero amor de Dios es sacrificial. ¿Sí? Sacrificial.
La autoridad divina dada al esposo y padre está modelada sobre la persona de Cristo. La autoridad de Cristo vino solamente, fíjate, para que lo podamos entender, vino solamente cuando el Calvario, la cruz, el sacrificio vivo, estuvo detrás de él. Y después pudo decir, toda autoridad, toda potestad, dijo Jesús, me es dada en los cielos y en la tierra. Pero ¿qué estuvo primero? ¿Qué estuvo primero? El amor sacrificial. Y te da a entender a ti, querido esposo, querido amigo que me escuchas, que tienes mujer. Si tú quieres tener autoridad sobre tu esposa, sacrifícate por ella primero, ámala. ¿Y qué mujer no se va a cobijar bajo el cuidado y la autoridad de un esposo así? ¿Qué mujer no va a estar enamorada de un esposo así? Que la ame, que la cuide, que la proteja, que se sacrifica por ella. Yo creo que no vas a tener que andar tras de ella. Oye, sujétate a mí. No. Claro que no. Porque al ver tu ejemplo, tu sacrificio, tu amor hacia ella, por cuanto la mujer es emocional, por cuanto la mujer es sentimental, por cuanto la mujer necesita protección, por cuanto la mujer necesita comprensión y ella ve tu ejemplo y tu sacrificio, ella solita vendrá bajo tu cuidado, bajo tu autoridad. Pero querido amigo, querido hermano, si tú no tienes esa clase de amor, si tu amor se ha enfriado para con Cristo, para con Dios, para con su palabra, si se ha enfriado ese amor para con tu prójimo, necesitas arrepentirte y hacer tus primeras obras. Necesitas avivar ese amor, ese fuego primeramente por Dios. Es por eso que no puedes amar a tu esposa, es por eso que no puedes amar a tu prójimo, es por eso que no puedes amar a tus hijos. Todo te pesa, todo te cansa, todo te fastidia, porque no tienes ese amor. Ve los defectos de tu esposa. Cuando tú llegas a casa, ella necesita tu ayuda, ella necesita de que le ayudes con los niños o le ayudes con cosas pesadas que hay en el hogar. Tú llegas cansado, con dolor de cabeza, no quieres que te molesten. ¿Sabes una cosa? Esa actitud es una actitud egoísta. Egoísta. Sí, nos cansamos, tenemos sueño. Sí, nos es lícito descansar. Pero no se te olvide, varón, que el amor que Dios te manda a ti para con tu esposa es un amor sacrificial, aún por encima de eso. ¿Sí? Cristo Jesús, después de haber tenido un itinerario muy arduo un día antes, y que todos los enfermos venían a su casa y estaban esperando, y dice la palabra que cuando sus discípulos lo fueron a buscar ahí en Marcos, no recuerdo qué capítulo, pero dice que lo vinieron a buscar y se asustaron que no estaba Jesús, pero dice la palabra que él, aún siendo muy oscuro, se levantó y se fue a orar se apartó a orar solo con su padre. Para poder atender, para poder sanar, para poder comprender a esa gente que necesitaba de él, él tuvo que acortar las horas de sueño, de descanso. Él era lícito y había tenido un día muy arduo. Un día donde mucha gente había venido a él. Y dijo, para poder levantarse temprano, ¿qué tenía que hacer Jesús? Tenía que descansar. Descansar. Para poderse levantar temprano, aún muy oscuro, no sé, 5 de la mañana, 4 de la mañana, para estar orando. Y cuando lo vio la multitud, inmediatamente se vino. ¿Y qué hizo Jesús? Por ese sacrificio, por ese acortar las horas de sueño, por ese quizá a lo mejor cansancio que sentía, por amor a esas almas, las atendió.
O sea, no puede haber excusa. Obviamente puedes platicar con tu esposa y decirle, amor, ¿me permites nada más tantito descansar? Ahorita, amor, yo atiendo a lo que tú necesitas. Y obviamente, pues de parte de la esposa también debe haber comprensión. La esposa que ama a su esposo, la esposa que está enamorada de su esposo, la esposa que espera a su esposo con ansias de llegar a casa, ella ya está lista, está bañada, está limpia, arreglada, tiene a sus hijos bañados, los tiene limpiecitos, tiene la comida lista, tiene lo que ella le toca hacer, ella lo tiene porque sabe que su esposo llega cansado del trabajo. Ella está pensando en prepararle un hogar de calor y de amor. Esa es la mujer piadosa. ¿Sí? Y el esposo cuando llega del trabajo está pensando, mi esposa, ¿qué necesita? ¿Cómo la puedo ayudar? Es el esposo piadoso, aunque esté muy cansado. Bueno, esa clase de amor, esa clase de sacrificio, esa clase de autoridad que Dios pone en el matrimonio, está modelada cuando tú imitas a Cristo. Cuando tú entiendes quién es Jesús. Cuando Jesús está gobernando tu vida, cuando Él ha derramado su amor en tu corazón para tú poder ponerlo a la práctica. ¿Con quién? Con tu esposa. Tu esposa. Y obviamente, y ese ejemplo que ve tus hijos en el hogar, el niño va a decir, yo quiero ser como mi papá. O la jovencita va a decir, yo quiero tener un esposo como mi papá. Que yo veo que él ama a mi mamá. Yo veo que él le trae regalos, yo veo que él la lleva a comer, yo veo que él la abraza, la besa, le dice cuán hermosa se ve. Yo quiero un esposo así como mi papá. Los hijos te observan, te ven y aprenden más con el ejemplo. Entonces, esa autoridad de Cristo solo pudo venir después del Calvario. ¿Sí? Entonces, respondamos la pregunta, ¿cómo puede un esposo amar a su esposa como Dios manda? La respuesta es sencilla. Esa demostración de amor se mide por el sacrificio de uno mismo como esposo. ¿Sí? De uno mismo como esposo. Y esa expresión básica y más obvia donde podemos ejercer este sacrificio es en el sustento de la familia por parte del esposo. Los varones o los esposos, cabezas de hogar, están capacitados por Dios para soportar, para resistir, para tener fuerza, para tener concentración e ir a trabajar. Llueve, truena, relampaguee, se sientan quizá a lo mejor enfermos. El esposo piadoso sabe que tiene una responsabilidad con su esposa, con sus hijos, con su casa, se levanta, se va a trabajar. Y allá, a lo mejor, no sé, anda en el sol, sudando su frente, haciendo arduamente su trabajo. Porque en la mente trae que Dios le manda a trabajar, pero que también ese sacrificio, esa fuerza que desgasta ahí, ese sudor que derrama, ese sol que le pega en la espalda, ese dolor quizá de cabeza que se produce por el trabajo continuo y rutinario, sabe que si él deja de trabajar no va a llevar el sustento a su hogar. Su esposa no va a poder tener las cosas que ella necesita, sus hijos quizá no van a tener zapatos, no van a tener comida si él deja de trabajar. Toda la responsabilidad cae sobre la cabeza del varón. Y esa es una manera de que cuando tú te levantas por la mañana tengas en mente que el ir a trabajar diligentemente por tu familia es un amor sacrificial por tu esposa. Tristemente, hoy en la actualidad, queridos hermanos, queridos amigos que nos acompañan, ¿sí? Hay hombres irresponsables, hombres flojos, ¿sí? Hombres que no tienen ni siquiera en la mente lo que significa ser un hombre trabajador y responsable para su hogar. ¿Sí? No saben. Y ese es el mayor peligro. ¿Sabes para quién? Para la esposa y para los hijos. Porque la responsabilidad que tienen ellos
sí, aparte de no amar a sus esposas, en primer lugar, traspasan esta responsabilidad sobre las espaldas de sus esposas. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Esposas que trabajan y madres que trabajan. Ha llegado a ser parte de la cultura y de moda hoy en la actualidad. Y eso está muy fuera del orden que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, no estoy diciendo que la mujer no trabaje. La mujer en su hogar tiene muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. ¿Sí? Tampoco estoy en desacuerdo que la mujer quizá quiera vender sus productos, que a lo mejor tiene una virtud, una capacidad, un don de hacer comida, esto y el otro. Lo puede hacer. Pero no es su responsabilidad de traer el sustento a su casa. Esa responsabilidad, querida esposa, querida hermana, querida mujer que me escuchas, si tú tienes un esposo, mira, despójate de eso, descanse en Dios y encárgaselo a tu esposo. Que tu esposo sea el que agarre al toro por los cuernos y sea él el que traiga el sustento. ¿Cómo? No lo sé. Tú lo puedes hacer orando, doblando tus rodillas. Señor, yo espero en ti, Señor, como Sara obedecía a Abraham y ella esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, dice la Escritura. Señor, dale la capacidad, la fuerza a mi esposo para que él tenga la fuerza y se levante temprano y se vaya a trabajar diligentemente, Señor. Dale la fuerza a Dios. Esa debe ser tu oración. Esa debe ser tu oración, mujer. Y el esposo, trabajar diligentemente. 6 días. Trabajarás y el 7º día lo dedicarás al Señor tu Dios. 6 días, como lo dice la Escritura. Hay hombres que trabajan 24 horas, los 8 días de la semana. Tranquilos, tienes que poner un alto. Si eres cristiano, vas a descuidar tu vida espiritual, vas a descuidar a tu esposa, vas a descuidar a tus hijos. Búscate un trabajo o emplea en un negocio, no sé, donde puedas tener el tiempo, el sustento adecuado para tu familia, ¿sí? Y para no descuidar tu vida espiritual. Porque sobre tu cabeza está la responsabilidad y la espiritualidad, no solamente tuya, sino de tu esposa y de tus hijos. Entonces tú tienes la responsabilidad de cargar y de cuidar, de traer el sustento a tu familia. No tiene la responsabilidad tu esposa, no tiene la responsabilidad tu hermano, tu hermana, no tiene la responsabilidad el vecino, no tiene, ni tus papás tienen esa responsabilidad. Ellos no tienen esa responsabilidad. La responsabilidad delante de Dios es tuya, querido varón, tuya. Y mía también, yo también soy esposo. ¿Sí? Y tristemente, hombres cobardes, hombres flojos, hombres que no aman a sus esposas, traspasan esta responsabilidad a sus esposas. Y las esposas de repente andan todas emocionadas, molestas, andan afanadas, andan cargadas, ya no cumplen con el deber conyugal. ¿Por qué? Tienen toda una carga pesada de que están preocupadas por el sustento. ¿Por qué? Porque los maridos irresponsables les han traspasado esa carga a ellas. Esa es la gravedad de hoy en la actualidad. ¿Sí? La mujer tiene mucho trabajo cuidando de su hogar, atendiendo a sus pequeños, lavando la ropa, haciendo de comer, ¿sí? Cuidando a su esposo, cumpliendo con su deber conyugal, teniendo su casa limpia, aseada. Si da escuela en casa, con la escuela de sus hijos, tiene mucho trabajo. Si tiene niños pequeños, se desvela, le cambia los pañales, le prepara la leche, ¿sí? Muchísimo trabajo. Yo creo que se le debe dar un salario triple a las esposas, porque es mucho trabajo. Y querido varón, debes de reconocer eso. ¿Sí? Debes de reconocer eso.
Una manera de poder sacrificarte por tu esposa es levantarte temprano o buscarte un trabajo diligente para poder trabajar para ella. Ahora, no estoy hablando de lujos, tampoco de caprichos, lo necesario. Lo necesario. Si tú te encuentras un trabajo que tienes virtud para eso, tienes vocación, tienes un buen salario y aún te da oportunidad de tener tiempo extra, bueno, adelante. Dejemos que el esposo se encargue de proveer adecuadamente a su familia. Mujer, deja que tu esposo haga eso. Quizá a lo mejor tú estás siendo un estorbo para él y él pues se acuachana, ¿va? O sea, se acomoda ahí. No, como quiera mi esposa me va a ayudar. No, mujer. Ahora sí, ponte los pantalones, ¿verdad? O las faldas bien puestas. ¿Sabes qué, amor? Mira, hazte cargo tú. No sé cómo le vas a hacer. Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar internet, hay que pagar la escuela de los niños, hay que pagar esto, hace falta despensa. Amor, encárgate tú. Yo me voy a encargar de mis hijos. Punto. Hermanas, a veces eso es necesario hacer, hermanas. Para que los hombres sean sacudidos y, oye, sí es cierto, ¿qué estoy haciendo? Aún le haces un bien a tu esposo para que no se acomode. Aún le haces un bien para empujarlo a aprender a amarte. El varón debe de ser un hombre que ame a su esposa sacrificialmente, y una de las maneras más básicas de poder demostrarlo es trabajando diligentemente. Ahora, otra manera de demostrar el amor hacia su esposa es siendo fiel en su trabajo. Siendo fiel. Si te toca entrar en la mañana, levantarte temprano, llegar a tiempo a tu trabajo. Hay muchas personas que tienen un mal hábito o un mal carácter de llegar siempre rayando a sus trabajos todo el tiempo tarde, con retardos, todo el tiempo. Y aún eso lo reflejan aquí. O sea, eso es un carácter tan mal habido que se deja ver en tu persona de que eres un hombre irresponsable. Irresponsable. Y querido hermano, querido varón, si tú estás teniendo esos hábitos, mal hábitos, te digo una cosa, arrepiéntete y empieza a hacer tus primeras obras. Sé diligente en lo que Dios te ha dado. A ti, hermano. ¿Sí? Son indisciplinados. Pero tú el día de mañana que tu hijo trabaje, tú sí lo vas a querer corregir y decirle, oye, ¿por qué estás llegando tarde al trabajo? Pues tú te levantabas tarde. Mira, y decías que ahora no ibas a ir. Pues yo, ¿por qué? O sea, esa es una responsabilidad y de esa manera tú no estás amando a tu esposa, no estás amando a tus hijos. Si no eres fiel en tu trabajo y eres responsable. Hoy si abres, mañana no abres. Hoy si vendes, mañana no vendes. ¿Por qué? Pues salgo allá afuera. Creo que va a llover. ¿Sí? Y te metes. Y ya no haces nada. Estoy muy cansado. No, el día de hoy no. Oye, quítate esas ideas de la cabeza. Aprende a ser fiel y responsable. ¿Sí? Porque si eres fiel y responsable, traerá consecuencias sobre tu esposa y sobre tus hijos. Y más tarde tus hijos optarán y adoptarán ese ejemplo de tu conducta negligente. Hermanos, nadie quiere escuchar esto, hermanos. Todos queremos escuchar, sí, hermano, no te preocupes, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, mira, tú échale ganas, tú quieres escuchar eso. Pero si detrás de eso hay un carácter negligente, irresponsable, indisciplinado, tú no estás haciendo la labor que Dios te está mandando. Es necesario reprensión manifiesta que amor oculto. Y así, querido varón, ponte los pantalones. Y sé fiel en tu trabajo. Porque de esa manera tú vas a aprender a amar a tu esposa.
a tu esposa y quitarte esos malos hábitos de llegar tarde siempre a tu trabajo. Siempre a tu trabajo. Todo el tiempo llegan. No se ganan el bono de puntualidad porque ya llegan 5 minutos tarde. ¿Sí? Pero anoche estaba bien buena la plática. Estaba bien bueno el Facebook, el celular ahí en la noche. Estaba 12, 1 de la mañana y se tiene que levantar a las 5 para agarrar la pecera e irse a trabajar. No, otros 5 minutos, 5, 5, 5. Otros 10 minutos, 5, 5, 20. Y la pecera pasa al cuarto para las 6. Y tiene que caminarle. Y no se levanta. O sea, ¿qué es eso? Inmediatamente me levanto rápido. Me lavo la cara, me baño, no sé. Vámonos. Rápido, llego temprano, entro a las 7, llego a las 6:45, 6:30. Estoy ahí a la orden. ¿Sí? Con mi jefe. Aún eso le demuestro yo mi responsabilidad para con mi familia. ¿Sí? Eso tenemos que hacer. Esa es una manera de mostrarle tu amor a tu esposa. Y muchos varones el día de hoy, muchos esposos, han echado esta responsabilidad a la espalda de sus esposas. Qué hombres tan cobardes. No debe ser así. No debe ser así. Ya están en sus casas, tú los ves con el celular bien padres, mientras las esposas trabajando. No, varón. No, querido hermano. Vamos a ver unas maneras de las cuales podemos demostrar el amor a nuestras esposas. Vimos 2 aspectos importantes y básicos en los cuales tiene que ver con el sustento. Número 1, manejo cuidadoso y fiel de los bienes materiales cuadra muy bien con la naturaleza de la mujer. Las mujeres son muy aptas, hermanos, son muy inteligentes, son aptas para poder ellas manejar los bienes en sus casas y ser fieles. Algunas, no todas, ¿verdad? Muchas mujeres tienes que andarlas empujando. Pero el trabajo grande y preocupación de adquirir esos bienes corresponde al esposo. ¿Y tiene que trabajar? De esa manera estás amando a tu esposa. ¿Sí? Número 2, la economía, el ahorro y la fidelidad en el cuidado de las cosas materiales son virtudes domésticas de la mujer. Hay mujeres que son tienen una capacidad más que el hombre de administrar bien su economía, ¿verdad? Y tienen esa capacidad, se les da esa facilidad, ¿verdad? Pero ¿qué hacen los hombres ahorita? No les quieren dar la tarjeta, o no les quieren dar el dinero. ¿Por qué? No confían en sus esposas. Bueno, hay mujeres derrochadoras, pero por ejemplo, una mujer piadosa, una mujer que tú confías, que tu corazón está confiado en ella, amor, encárgate de la economía de mi casa. Yo me voy a dedicar a trabajar. Tú le puedes confiar eso a tu esposa. A la mujer también. No debes de ser abusiva. ¿Sí? Porque que la pinturita, ¿sí? Que ya compraste esto. Es que si yo te decía, pues no me lo ibas a querer comprar. Y pues ya lo vi y lo agarré. No, mujer. Debes de ser buena administradora en tu casa, para que tu esposo tenga su corazón confiado en ti. Bueno, esa actividad, esa virtud, le corresponde muy bien a las esposas. Pero la actividad incansable para mantener el bienestar económico de la familia es tarea del esposo. El bienestar económico. Ahorita, hermanos, yo sé que cada uno de nosotros está pasando por diferentes crisis y nos está pegando, hermanos. Yo en lo personal, a mí me está pegando fuertemente, hermanos. ¿Sí? Y yo creo que a todos. ¿Sí? Pero ese bienestar económico de la familia corresponde al esposo, hermano. ¿Sí? Corresponde a los esposos. Obviamente, si tienes un trabajo y no hay tiempo extra y se reduce el bienestar económico en tu hogar, podemos optar por vender otras cosas, ¿verdad? A lo mejor en tu negocio, si no hay venta, a lo mejor buscar otro trabajo, ¿verdad? Obviamente que no afecte tu relación con Dios, con tu esposa y con tus hijos, ¿verdad? Por ejemplo, los ministros que tienen un trabajo secular, que tienen el trabajo de predicar, que tienen el trabajo en sus hogares
y ya no pueden hacer más allá, Señor, pues se encomiendan a Dios de lo que ellos está fuera de sus manos. Porque así hay ministros, hermanos. Pero ese bienestar económico depende del esposo. ¿Qué otro? Número 3. La tarea de los hijos y de la administración del hogar es tarea impuesta sobre la esposa y es tarea suficiente. Tenga un hijo, tenga 2 hijos, tenga 3 hijos, tenga 5 hijos. Esa responsabilidad está impuesta sobre la esposa. Obviamente no vas a llegar a tu casa, querido hermano o querido amigo que me escuchas. No, el hermano dijo que esa es tu tarea. Ahí tú, a ver, arréglatelas como puedas. O sea, si tú tienes esa actitud, no has entendido realmente que es amar a tu esposa. No es así. No es así. Es una colaboración entre tú y ella para poder ayudarle con sus hijos. Obviamente ella es la encargada de bañarlos, cuidarlos, darles de comer, atenderlos cuando tú no estás en casa. Es mucho trabajo y eso le corresponde a ella. Pero en equipo, pues va a ser mucho mejor. Pero el esposo debe cumplir su responsabilidad de proveer para la familia, de modo que la esposa no tenga excusa y no deba de cargarse con más de lo que está permitido. ¿Sí? Imagínate, la tarea de los hijos, nada más esa tarea de los hijos. Y luego todavía que los tenga que arreglar a todos y llevárselos a vender los tamales. Y el esposo bien sentado ahí en el mueble viendo Facebook. Imagínate. Así hay mujeres, hermanos. Lamentablemente. Así hay. ¿Sí? Esposas que cargan con cosas de las cuales no les está permitido. Es tarea del varón. El varón piensa y la mujer piensa que con casarse ya van a vivir de amor. ¿Y sabes cuál es el problema principal? 1, no tienen a Cristo. 2, cuando se casan no saben el sentido real de qué es el matrimonio. 3, no tienen el amor para amar a sus esposas. 4, no tienen un trabajo digno, un trabajo rentable, un trabajo sustentable. Se casan y se van a rentar. No les alcanza para la renta, la esposa tiene que ir a trabajar. Cuando debería pensar el varón, si tiene unos 18, 20 años, 25 años, quiere casarse, pues no es pecado, pero óyeme, yo me voy a poner a trabajar diligentemente, voy a tener una casa digna, mis cosas sencillas, humildemente, o si estoy estudiando, me voy a preparar, voy a estudiar, para que cuando yo me case, mi esposa tenga lo necesario en el lugar, y yo me la tenga que rifar en el trabajo. Y cuando vengan los hijos, yo tengo ya un salario, tengo un trabajo rentable, sustentable para que mi esposa se dedique a su hogar. He ahí la grande irresponsabilidad de las parejas jóvenes que no piensan para casarse, que no piensan qué es ser esposo, que no piensan qué es ser esposa. Piensan que de amor van a vivir. Y no es así. Tienen que tener un fundamento, primeramente Cristo en el corazón, posteriormente una casa, posteriormente un trabajo digno, ¿sí? Para que como esposo supla las necesidades de tu esposa. No estoy hablando de lujos, ni de caprichos, estoy hablando de lo necesario. Pero lamentablemente esas responsabilidades las cargan las mujeres hoy. Aún se casan con mujeres que tienen dinero para que el varón no trabaje. O el mismo papá de la esposa le dé el trabajo al hijo. O le dé la casa al hijo. Le da mujer, le da trabajo, le da la casa, le da el solar, le da los hijos. O sea, el suegro. O sea, eso es una vergüenza. Una vergüenza. No, varón. ¿Te quieres casar?
haz tu colchoncito. Ponte a trabajar diligentemente. El día de mañana se enoja la esposa o el suegro contigo, ahí te van a arrumbar. Te van a decir, mira, tú no tienes nada aquí. Es que sí, píntale. ¿Cierto o no? Así es. No, varón, ponte a trabajar diligentemente para los tuyos. Número 4, en el sustento, trabajando diligentemente. Número 5, en el área física o en fuerza, haciendo cosas pesadas o que se necesite fuerza de parte del esposo en el hogar. Por ejemplo, hay veces cosas que las esposas andan haciendo ahí, agarrando la cegueta y partiendo un palo, o andan levantando la lona y se andan ahí en las escaleras arriesgando que se caigan, o levantando por ahí las cubetas con agua, o haciendo cosas ahí escardando, o chapeando, cosas que le corresponde al varón. Que le corresponde al varón. Que el varón tiene que observar, ¿sí? Una vez una persona me dijo, concientiza las cosas, observa las cosas. Y desde que me dijo esa instrucción, mira, yo he estado en determinado momento atento. ¿Sí? Y le doy gracias por ese consejo porque me ha ayudado mucho. Pero muchas de las veces las esposas andan haciendo ahí cosas muy pesadas, andan jalando ahí el traste de la ropa o la cubeta pesada con agua para meter adentro que necesita el baño o que necesita ir el lavabo. Andan haciendo ahí la llave, le andan ahí moviendo abajo en el tanque o en el lavabo, necesitan ahí o se andan subiendo arriba a la casa. No, varón, eso te corresponde a ti. A ti como varón. De esa manera tú puedes aprender a amar a tu esposa. Número 6, en el área emocional o sentimental, toma los problemas que a ella le aquejan. ¿Sí? Los problemas que a ella le aquejan, tómalos a ti. Los problemas que a ella le desaniman, tómalos tú, escuchándola, comprendiéndola, dándole dirección con amor y comprensión. Muchas de las veces, es que hija, yo quiero que vengas y me siento muy sola, es que mira, tú vente, no le digas nada a tu esposo y tienen un problema ya los papás y la familia ya y la esposa en determinado momento se siente mal, está preocupada, tengo que ver a mis papás y tienen ese problema ahí, andan desanimadas en el hogar con sus esposos, ya no atienden bien. No, varón, toma tú la batuta, a ver amor, ¿qué pasó? Es que mi papá me está diciendo, es que mi hermana me dijo, es que, a ver amor, tranquila, estás aquí conmigo, no estás allá, mira, por lo pronto no podemos ir, vamos a ir en diciembre, o vamos a ir a medio año, o al siguiente año, tranquila, no te preocupes por eso. Y ya como que la esposa, ¿verdad que sí, amor? Sí. O sea, toma tú esas cargas en tu espalda, varón. ¿Sí? O que vino el vecino y que vino bien enojado porque su bote lo dejaste ahí frente a su estacionamiento y viene bien enojado y toca la puerta y tu esposa va a salir. A ver, amor, tranquila, espérate. ¿Qué pasó, vecino? ¿Qué le puedo ayudar? Es que no, vecino, es que este calate. Toma tú esa responsabilidad. Sal tú al frente por tu esposa. Hay muchos hombres que, no, ve tú. No, tú dile. Así, hermanos, de veras. Así pasa. No, varón. En el área emocional aprende a amar a tu esposa. En el área sentimental aprende a amarla. Toma sus problemas, échatelos a la espalda. Y si tú no puedes con ellos, echa tu carga sobre el Señor. Si tú no puedes con ellos, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dice su palabra. ¿Sí? A veces tienen situaciones con los hijos ahí, que a veces los hijos la cansan, que a veces los hijos no le obedecen, que a veces los hijos en determinado momento están batallando ahí en la escuela, en determinado momento, platica con ella, escúchala. Oye, amor, yo veo que con tu hija o tu hijo, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Y ya la esposa empieza a platicar, empieza a decir que yo voy a tomar cartas en el asunto. O sea, varón.
El ser esposo, marido, no es algo nada más sencillo de llegar, yo me siento y que me sirvan. O llegar a la cama y, amor, quiero estar contigo, y órale. No es así. No es así, esposo o marido. Tienes que aprender a amar a tu esposa. Número 7, en el deber conyugal. El principal problema de los matrimonios hoy en la actualidad, el deber conyugal. Y no quiero enfatizar mucho porque no es el propósito del tema, pero cuando somos egoístas, cuando buscamos nuestra propia satisfacción, cuando no aprendemos a satisfacer a nuestros esposos en esa área, no estamos amando a nuestras esposas. La mujer también necesita ser satisfecha. La mujer también necesita ser tocada, la mujer también necesita ser comprendida en esa área. Y hay muchos hombres abusivos. Abusivos, así se los digo, abusivos. Que solamente ya porque vienen o vieron o tienen un pensamiento, un deseo y están excitados y órale. Y la mujer se queda pasmada. No. Tú tienes que aprender a buscar la satisfacción de tu esposa. Es un momento íntimo tan hermoso y tan importante que Dios lo ha establecido. No es pecado tener intimidad con tu esposa. No es pecado besar su cuerpo. No es pecado en determinado momento decirle que la amas. No es pecado. Dios lo estableció. Dios estableció el matrimonio para tener placer. Pero muchos hombres impíos, muchos hombres egoístas, muchos hombres que buscan su propia satisfacción y nunca el de su esposa. O viceversa, porque también hay mujeres que son también muy egoístas. Pero llama la atención que Pablo le dice primero, ahí en 1 Corintios 7, le dice a los maridos, cumplan el deber conyugal con sus esposas. Y es una característica de que en aquellos tiempos, y como los días de hoy, los hombres no cumplen ese deber. ¿Por qué? Porque buscan la satisfacción en otro lado. Eso es una. 2, están adictos a la pornografía. 3, andan de gulos o de adúlteros o de codiciosos y no cumplen. Dejan a sus esposas, las abandonan en esa área. Por eso hay mujeres, obviamente, que no temen a Dios, buscan esa comprensión y satisfacción o eso que las amen allá afuera. Y también hay mujeres que son frígidas, que son frías, que no cumplen el deber conyugal con sus esposos, que no entienden cómo es un hombre, la fisiología del hombre no lo entienden y son frígidas. Aún voluntariamente a veces permiten que su esposo se duerman o se les olvide y lo hacen con alevosía y ventaja. ¿Sí? Eso es ser egoísta también. No, debe de hacer un complemento juntos, unidos en amor, como dice la palabra. Pero en este caso, varón, no busques tu propia satisfacción, sino busca el de ella. O compleméntenlo juntos. Compréndela cuando está cansada, cuando quiera descansar y no tenga ganas. Ahora, no es de siempre, mujeres. Que no vayan a tomar esto como, es que el hermano dijo, es que estoy muy cansada, amor, y el hermano dijo que me comprendieras. No siempre, querida hermana. Recuerda que el amor es sacrificial y también va para ti. ¿Sí? O no pueda de una manera justificada, ¿verdad? O cuando tenga alguna enfermedad. Es algo comprensible, justificable, ¿sí? Entonces, en esas áreas, hermanos, tú debes de aprender a amar a tu esposa, ¿sí? Son áreas importantísimas. Dice Timoteo en el capítulo 5, versículo 8 de su primera epístola, porque si alguno no provee para los suyos, y está hablando del sustento familiar,
Dice, y mayormente para los de su casa, ¿qué ha pasado con esa persona? Ha negado la fe. Y es peor, dice, peor que un incrédulo. ¿Sabes por qué? Porque el incrédulo trabaja diligentemente, hermano, y provee para los suyos. ¿Sí? Y a veces sales y dices, ¿por qué el vecino tiene su casa bien hecha y todo? Y tiene carro y yo no tengo. Y tiene dinero y yo no tengo. Bueno, pues quizá porque él sí trabaja diligentemente y tú no. ¿Sí? Obviamente el corazón de ellos pues está en eso, ¿no? O sea, si tú tienes un trabajo digno, tienes un negocio digno, quizá no solamente eso, sirves a Dios, estás trabajando en el reino y no te alcanza o no tienes. Tú tienes una virtud. Lo que no esté en tus manos, déjaselo a Dios y Él te va a proveer. Porque dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Eso no quiere decir que no trabajes. Tienes que trabajar diligentemente en lo que Dios te ha dado, siendo fiel ahí. Proveer mayormente para los de tu casa. Ahora, no solamente en el área material, sino en el área espiritual. Pero esa es otra parte en la cual vamos a ver cómo el marido puede amar a su esposa en el área espiritual. Entonces, concluyamos si hemos entendido en el corazón aquel esposo que Dios le manda a amar a su esposa como se debe. ¿Cómo lo puede hacer si él ha entendido en su corazón? Una de las maneras que Dios nos enseña para aprender a amar a nuestras esposas es: esposo, sacrifícate por ella. Sacrifícate por ella. ¿Sí? ¿En cuáles? En todas las áreas que hemos visto. ¿Sí? En todas esas áreas. Un esposo y padre que toma en serio ese papel en el orden de Dios para su familia, para su esposa, debe procurar que en su experiencia, en su caminar diario con sus esposas, resulte una realidad las palabras que Cristo dijo en Mateo 16:24. Dijo Cristo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Quizá a lo mejor llegas un día cansado de tu trabajo, quieres descansar y estás allá afuera descansando y en determinado momento tu esposa necesita ayuda con su hija o con sus hijos y está muy cansada o necesita, no sé, tender la ropa. Me niego a mí mismo, Señor. Me levanto de ahí, aunque me cueste trabajo, y voy en ayuda de mi esposa. ¿Así? Quizá a lo mejor tú tienes ganas de estar con ella y quieres amarla en la intimidad y tu esposa tú la ves cansadísima, sin ganas de... Señor, yo veo a mi esposa cansada, me niego a mí mismo, Señor. La dejo descansar. Sacrificio, hermano. Sí. A muchos les cuesta por esa área negarse a sí mismos. Y otros o otras lo hacen voluntariamente. ¿Sí? Una vez una persona dijo que las personas que en determinado momento no quieren negarse a sí mismos, no quieren entregar su Isaac, Jehová le pidió a Abraham, a Isaac, que le ofreciera el sacrificio, la cosa que él más amaba. ¿Sí? A su hijo. Y Abraham se levantó temprano, enarmadó su asno y fueron juntos a donde Dios le había mostrado. Y ofreció a su hijo en sacrificio. Se negó a sí mismo. Pero qué bien quedan estas palabras cuando tú se las compartes a otra persona y les dices: oye, no quieres entregar tu Isaac. Pero esas personas sí, en determinado momento, aplican esas palabras a otras personas, pero ellos no se las aplican a sí mismos. Cuando ellos tienen que entregar a su Isaac, no lo quieren hacer.
No lo quieren hacer. ¿Qué está sucediendo? No nos estamos negando a nosotros mismos. Somos egoístas. Egoístas. Tome su cruz y sigue a Cristo. Este amor es el amor ágape, hermanos. Este es el verdadero amor. Una decisión voluntaria al sacrificio por el bienestar de nuestras esposas, que es muy superior al sentimiento que quizá un amor natural que puede tener un varón hacia su esposa. Este amor que Dios engendra en nuestro corazón es superior al amor que cualquier hombre pueda tener por su esposa. Un hombre natural, ¿verdad?, que no conoce a Dios. Este amor que Dios engendra en nuestro corazón es mucho más grande, es divino, es un amor que únicamente puede proceder de Cristo, puede proceder de la negación, puede proceder del sacrificio, puede proceder de hacer morir al yo egoísta, al yo egoísta. Es lo contrario del amor. Y muchas de las veces tendemos a ser así, egoístas con nuestras propias esposas, o las esposas egoístas con sus propios esposos, o los padres egoístas con sus propios hijos, o los hijos egoístas con sus propios padres, porque no han conocido el verdadero amor de Cristo, que se mide por el sacrificio de uno mismo. De esa manera, querido hermano, querido amigo que me escuchas, debes de aprender a amar a tu esposa. Debes de aprender a amarla, respetarla, comprenderla, satisfacerla, tenerle lo necesario. Pablo dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ya no vivas como el viejo hombre, querido hermano, querido amigo, ya no vivas como ese hombre. Quizá vienes al cristianismo ya casado o con un matrimonio que estaba en el mundo y estuvo acostumbrado a vivir con los viejos deseos y viciados que vivías en el mundo. Pero mira, Dios te dice el día de hoy, despójate de eso. Despójate de eso. Y ahora en Cristo, renuévate en el espíritu de tu mente. Señor, tú me mandas a amar a mi esposa. Tenlo bien presente cada día. Renuévalo cada día. Y vístete del nuevo hombre, creado según Dios. Porque cuando tú te arrepentiste y creíste en Jesús, fuiste una nueva persona. Fuiste creado según Dios, en justicia, o sea, justificado delante de Dios, y para vivir en santidad. Pero necesitas primero renovarte en tu mente, despojarte de los deseos engañosos, despojarte del viejo hombre. Si tú en tu matrimonio que estabas en el mundo estabas acostumbrado a vivir una vida rutinaria con tu esposa y que estás arrastrando deseos engañosos de aquel viejo matrimonio, ahora no. Deséchalos, apártalos, renueva tu mente para que puedas entender qué es amar a tu esposa. Y tu mujer, entender qué es amar y respetar a tu marido. Lamentablemente muchos matrimonios traen de su matrimonio viejo, de su matrimonio en el mundo, arrastrando cosas que las están viviendo ahora en el camino de Dios y engendran muchos problemas, mucha discordia. ¿Sí? Por ejemplo, la mujer o el varón que estaba acostumbrado a no respetar o amar a su esposa, ahora en Cristo y en determinado momento le cuesta mucho trabajo comprender y amar a su esposa o a su esposo. O la mujer que estaba en el mundo que en determinado momento no respetaba a su esposo. No le servía, no lo atendía, ¿sí? No lo satisfacía y arrastra esa conducta hacia el nuevo caminar en Dios. Pero Dios les dice el día de hoy, despójense de eso.
A veces tiene que ver con cuestiones de carácter, con roces, con desacuerdos que vivían en sus matrimonios pasados. Y lamentablemente lo arrastran al nuevo matrimonio. Y a veces es un tormento. ¿Por qué? No hemos aprendido a renovar nuestra mente y a vestirnos del nuevo hombre. No hemos aprendido a amar a nuestras esposas. Dios nos dice el día de hoy: esposo, ¿quieres aprender a amar a tu esposa? Sacrifícate por ella. Sacrifícate por ella. De esta manera la palabra de Dios para los esposos: amad a vuestras mujeres, involucra un llamado al compañerismo en los sufrimientos de Cristo. Y este sufrimiento y compañerismo es la cruz. La cruz. La cruz, que implica estar dispuesto aún a morir por tu esposa. La atención se centra en la responsabilidad suprema que los esposos tienen para con sus esposas y que consiste en amarlas con el mismo amor, sin reservas, sin egoísmo y sacrificado el amor que Cristo tiene por su iglesia. Así como Cristo amó a su iglesia, así los esposos, ¿sí?, deben de amar a sus esposas. Así que, querido amigo, querido varón que me escuchas, querido hermano, si no has amado a tu esposa, si has sido áspero con ella, si no la has cuidado tal y como Dios te ha mandado, el día de hoy Dios te lo manda. No es una opción. No es que de aquí a 8 días en la semana se te olvidó. No, es que tú a partir de hoy en la tarde o el día de mañana y en la semana, tú practiques lo que has escuchado el día de hoy. Lo vivas. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, para mi vida. Es nuestra responsabilidad. Y de esa manera, querido hermano, querido varón, vas a aprender a amar a tu esposa. Démosle gracias a Dios, hermanos. Danos de tu amor, Señor. En primer lugar, para poder amarte a ti, Señor. Poder corresponder ese amor tan grande y sublime que tú, Señor, derramas en nuestros corazones. Y podamos amar así a nuestras esposas, Señor. Por favor, mi Dios, sedúcenos con tu amor, Jesús. Tu amor me ha seducido, más fuerte que yo ha sido. Tus ojos me han mirado, cuánto me has amado. No era digno, Señor, pero tú me amaste, Señor. No era digno, Señor, pero tú, Señor, viniste y me enseñaste el verdadero amor, Señor. Ahora quiero servirte en tu fuego, consumirme. Ahora quiero seguirte a donde vayas, Maestro.
sido más fuerte que yo has sido. Tus ojos me han mirado. Cuánto me has amado. Ahora quiero servirte. En tu fuego consumirme. Ahora quiero seguirte. A donde vayas, Maestro, a donde vayas, Maestro, a donde vayas, Jesús. Sedúcenos con tu amor, Señor, para poder servirte como eres debido, Jesús, para poder seguirte a donde quiera que tú vayas, pero con nuestras esposas, Señor, con las mujeres que nos has dado, mi Dios, con aquellas coherederas de la gracia, Señor, de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, Señor. Ahora quiero servirte. En tu fuego consumirme. Ahora quiero seguirte. A donde vayas, Maestro, a donde vayas, Maestro, a donde vayas, Jesús. Que así sea, Señor. Que primeramente, mi Dios, tengamos en memoria tu inmenso amor, Jesús. Que podamos amarte a ti, Señor, con toda nuestra fuerza. Que tú seas, Señor, el que nos dé ese amor que necesitamos, Señor. Cambia nuestro ser con tu amor, Jesús. A partir de hoy, Señor. Si nos hemos olvidado de nuestro primer amor, perdónanos, Señor. Y vuélvenos ese amor, mi Dios. Has cambiado mi ser, me has mostrado tu camino, me has mostrado tu amor, Jesús, me has confirmado en tu perdón. Nos has amado tanto, Señor. Te agradezco tu amor, te agradezco tu justicia. Grande es tu amor por mí, incomparable. Tu amor es más grande que el sol, es más ancho que el mar, incomparable es tu amor.
más grande que el sol, es más ancho que el mar, incomparable es tu amor. Ayúdanos a amar, Señor. Tu amor es más grande que el sol, es más ancho que el mar, incomparable es tu amor, incomparable es tu amor. Ayúdanos a valorar a nuestra esposa, Señor. Ayúdanos a valorar a la mujer que nos has dado, Señor. Ayúdanos a tenerlas en estima, Señor, porque muchos no la tienen el día de hoy ya, Señor. Y cuánto ruegan en sus corazones tenerlas para recuperar lo que se perdió cuando la tenían, Señor. Que las valoremos hoy en vida, Señor. Que las valoremos, Señor, hoy que están a nuestro lado, Señor. No cuando ya no estén, Señor. Que valoremos, Señor, su grande amor, sus grandes virtudes. Que las valoremos, Señor, que han sido compañeras de nosotros durante todos estos años. Y no que nos lamentemos cuando ya no estén, Señor. Mi Dios, abre nuestros ojos para amar a nuestras esposas. Te agradezco tu amor, te agradezco tu justicia. Grande es tu amor por mí, incomparable. Tu amor es más grande que el sol, es más ancho que el mar, incomparable es tu amor. Tu amor es más grande que el sol, es más ancho que el mar, incomparable es tu amor, incomparable es tu amor. Danos de ese amor, Señor. Nos perdona, Señor, nuestras ofensas, nuestra aspereza contra nuestras esposas. Y permite que nuestras oraciones lleguen hasta tu trono, Señor. Abras las ventanas de los cielos y derrames de tu bendición, Señor. Permítenos ser como tú, Jesús. Gracias por hablar a mi vida, Señor. Gracias por sacudir mi alma. Dame el poder y la gracia para ponerlo por obra. Y de esta manera demostrar que también te amo, Señor. Amando a mi esposa, Jesús. Gracias por su vida, Señor.
Gracias por cada esposa aquí presente, Señor. Gracias por cada esposa incansable que escuchará este mensaje, Señor. Gracias por cada madre soltera también, Dios, que libran una batalla día a día, Señor. Tú les des un esposo de acuerdo a tu voluntad, mi Dios, para que las ames, Señor, como tú amas a tu iglesia, Señor. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. No sabríamos qué hacer sin ti, Señor. En ti esperamos, Señor. Muchas gracias, Dios. Quédate con nosotros, Señor.